desde el principio, y empecé a vender libros. Y empecé a vender libros, cosa que se agravó cuando al año siguiente se publicó Lejano País de los Estanques, que lo publicó la editorial Destino. Bueno, pues ese libro en el que nadie había creído por muchas razones, pues una editora de Destino sí creyó en él y lo publicó, y llegó ese premio, llegaron también muy buenas reseñas, llegaron también muy buenas ventas, y de repente me vi vendiendo libros. Y en ese momento, pues te diré que, hombre, tardé todavía 4 años en abandonar la abogacía, porque tenía, en aquel momento, claro, todavía no tenía hijos ahí, pero en el 99 nació mi hija mayor, o sea, que todavía mi vida no estaba yo como para jugarme, no sabes, ¿no? Dices, esto puede ir bien este año, este libro, y el siguiente me la pego, ¿no? Pero cuando ya vi que, sobre todo a partir del año 2000, cuando gané el Nadal con El Alquimista Impaciente, que ahí de repente pasó algo que a mí me sacó completamente de mis esquemas. El Alquimista Impaciente en el primer año vendió 200.000 ejemplares. Entonces dije, esto es otra cosa, esto lo tengo que intentar, o sea, me debo a mí mismo intentar. Claro. Y cuando llegaste a ese momento, ¿te acordaste del chaval de 16 años? ¿En qué momento, qué leyó que dijo, yo quiero hacer esto? Sí, vamos, no en aquel momento, todavía hoy me acuerdo de aquel chaval de 16 años. De hecho, acabo de publicar un libro de cuentos que se llama Afanes sin provecho, que son relatos escritos a lo largo de 40 años. Y uno de los cuentos casi es una novela, tiene 40 páginas. Es un relato que yo escribí en el año 84, con 18 años. Es decir, que en las librerías ahora mismo hay un libro donde está ese chaval. Y ese libro, pues la realidad las he revisado hace mes y medio, así que tengo muy presente a ese chaval, lo tengo lo tenía entonces y lo tengo ahora. Es decir, cuando vi que tenía la oportunidad de convertir esto en mi profesión a todos los efectos, ¿no? Y dedicarle todo mi tiempo sin jugarme el pan de mis hijos, por decirlo de una manera rápida, pues también pensé que sobre todo lo que tenía era que mantenerme leal a aquel chaval que había aceptado trabajar sin esperanza, y que bueno, pues yo tenía que seguir haciendo lo que había hecho ese chaval. Y si en algún momento me iba mal, pues bueno, pues sigo teniendo aquí el carnet de abogado en la cartera, o sea. ¿Y a quién había leído ese chaval? Michelle ha hecho antes una recopilación, ¿no?, de nombres clásicos, ¿no?, de la literatura negra, como Marcaris, que por cierto coincidimos una vez, ¿te acuerdas? Sí. Y de nombres, ¿no?, de la literatura negra que hemos leído todos, o que todos los que a los que nos gusta la literatura policíaca hemos seguido. ¿A quién había leído ese chaval que dijo, quiero hacer esto? En mi caso hay uno y está muy claro, y además fue más o menos por ese año 1984 en que estaba escribiendo ese cuento, que por cierto no tiene nada que ver con la novela policíaca. Es un monólogo interior de una mujer mayor que recuerda su vida, una vida dura y triste en la dura y triste España del siglo XX, ¿no? Pero en ese momento yo estaba leyendo ya a Raymond Chandler. Y yo, desde que leí la primera novela de Raymond Chandler, que debió ser El sueño eterno, seguramente fue El sueño eterno, pues ya me vi interpelado por algo que a mí no me había interpelado así, pues no sé, no me había sentido así interpelado leyendo a Edgar Allan Poe, leyendo a Agatha Christie, o leyendo a Conan Doyle, que a mí me parece un buen autor, por ejemplo, ¿no? O Dashiell Hammett también parece un buen autor. Yo eso lo disfrutaba como lector, pero no me sentía interpelado como novelista. Pero cuando empecé a leer a Raymond Chandler, empecé a sentir que aquello me interpelaba, y cuando terminé de leer El largo adiós, dije, yo algún día quiero hacer algo que se parezca lejanamente a esto.